cuestionario y pudieron ver sus notas, ¿verdad? Sí, al menos Sí. yo al finalizar el cuestionario tenía la nota. Perfecto, bárbaro. Bien, yo igual después la fui pasando, digamos, a medida que fuimos haciendo que ustedes fueron haciendo el examen. Eh, También quería decir esto, digamos, la cátedra no se reduce a ese cuestionario, digamos, es mucho más amplia, como ustedes vieron, solo que, digamos, como si ustedes tuvieran, digamos, que llegar a la instancia de rendir en mesa de examen, porque están regulares, ¿sí? Van a ver que, digamos, el examen es a través de un formulario de Moodle, de Google, digamos. Entonces, digamos, por eso implementamos en el examen, en el examen parcial, bueno, esta modalidad, ¿sí? Por supuesto que la cátedra es mucho más compleja y en otras instancias nosotros hemos, digamos, en la presencialidad, hemos pedido exámenes de tipo de desarrollo, digamos, así, conceptual, digamos, que puedan, digamos, ustedes escribir, digamos, y ponerse, digamos, digamos, en esa situación de examen que nos parece, digamos, que es lo que corresponde. Lo que pasa es que, bueno, dadas las características del cursado, que probablemente, digamos, sea como esperemos, digamos, así como el último año, que el año que viene podamos volver a la presencialidad y, bueno, y que haya, digamos, como, bueno, otro tipo eh, De intercambio. sí, de intercambio y también de exámenes, digamos, ¿sí? Nosotros históricamente, o al menos yo conozco de las cátedras de semiótica, han sido exámenes escritos y donde se propone, digamos, un desarrollo al menos conceptual, digamos, que implique, digamos, si bien también es necesario, digamos, alguien que no tiene idea, digamos, de qué va Peirce o de qué va Saussure, digamos, no podría haber hecho el examen, tampoco es que es tan sencillo. Lo que sí es que eh, queda de alguna manera reducido a digamos, a esa sola modalidad, digamos, ¿no? Porque, bueno, no es lo mismo que uno tenga que escribir el examen, digamos, ¿no? Donde, digamos, hay toda una producción por parte del estudiante para poder llegar, digamos, a los objetivos que se propone, digamos, el examen, el parcial. Bien, estoy acá viendo ujú. Bien, entonces va a ser la primera semana de noviembre, ¿sí? Que las primeras semanas de noviembre estoy viendo así como... eh, El 5 sería, profe, ¿no? y sí, a ver, vamos a Yo me ver. fijé en el calendario para no errarle tampoco. Claro, puede ser, sí, 5 el 5 de noviembre, esa semana, sí. Bien, nosotros nos falta, esperen que alguien está Perdón, intentando, profe, el 5 de noviembre usted dijo que es el recuperatorio. sí, Ah, listo, gracias. esperen que ahora no sé dónde estoy, acá. Tengo varias pantallas abiertas, ahí está, porque alguien estaba intentando ingresar. Ajá, a ver qué está poniendo acá en el chat. Ajá. Lucas, no sé si vos podés hablar o no, digamos, no tenés micrófono, como... A ver, han venido preguntando otras cosas, pero yo no estaba viendo acá. No, un 70% es un 7, ¿sí? Estoy contestando acá
Naila, ¿sí? Farías. Un 70% es un 7, ¿sí? Por lo tanto, no tenés la posibilidad de promocionar, sí de regularizar, ¿sí? ¿Regularizar qué implica? Que después rinden un examen final, ¿sí? Si no aprueban el primer parcial, pasan a la instancia, digamos, a estar regulares, ¿sí? Hay un examen, eh, un examen final también, ¿sí? Este, ujú. Recuperatorios por comisión. Ahí estoy viendo el cronograma. Ujú. Bien, sí, el 5 y después... Ajá, bien. Ujú. Bien, no sé si estoy contestando las preguntas. Yo quiero saber sobre mi situación y el tema de promoción. Rocío, ¿qué sería? El recuperatorio, claro, es para quienes sacaron menos de 6 y para aquellos que no estuvieron, que estuvieron ausentes en el parcial, ¿sí? Los que estuvieron ausentes pueden recuperar y los que sacaron menos de 6 también pueden hacer el recuperatorio para quedar en condiciones de regular, ¿sí? Estoy contestando las preguntas que están haciendo. Los que promocionaron todavía no saben si promocionaron, o sea, están en condiciones de promocionar porque hay un segundo parcial que es a fin de la cursada, ¿sí? Que sería, digamos, el 19 de noviembre, ¿sí? El 19 de noviembre es cuando se cierran, digamos, que incluiría los temas que no hemos abordado, ¿sí? Estamos ¿Cuándo dijo, profe? el 19. Gracias. El 19, el recuperatorio va a ser similar al examen parcial, ¿sí? Con el formulario de Google, ¿sí? El examen final para las regulares, no, es también a través de un formulario, pero en este caso, en vez de ser de Moodle, es un formulario de Google, ¿sí? Para el examen, para el segundo parcial de esta comisión, de las comisiones 3, 4 y 10, es también a través de un cuestionario. Me confundo entre cuestionario, pero cuando digo cuestionario, lo mismo que formulario, digamos, la misma modalidad. Este, con la modalidad de múltiple choice, ¿sí? Verdadero o falso, bueno, ese tipo esa es la modalidad. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo que quieran? Entendí que segundo. Mm, o sea, que se entrecorta, no alcanzo a entender. Hola. Bien. El 19 de noviembre es el segundo parcial, sí.
Segundo parcial y ya, digamos, el segundo parcial es para aquellos que tienen la posibilidad de promocionar, ¿se entiende? Es decir, alguien que, digamos, eh, o sea, también, digamos, es para todos, pero quiero decir, el segundo parcial, aquellos que obtuvieron una nota 8 o más de 8, digamos, si en el segundo parcial salen bien, promocionan, ¿sí? Esa es la condición. Si sacaste 7, no. Claro, digamos, tenés que rendir el segundo parcial, ver cómo salís en el segundo parcial y quedás en condición de regular, ¿sí? Exactamente, bien. Bueno, nosotros, Profe, ajá, sí, ¿le puedo consultar sobre algo del teórico de ayer? sí, decime. El profesor dice que hay como dos textos de Bastín, pero Ajá, en la bibliografía solo aparece uno. ajá, ¿Puede ser? O no sé si lo sí, agregaron ahora recientemente. no, 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 porque no, el texto digamos, de Bakhtin es el que trabajamos el problema de los géneros discursivos, ¿sí? Es Sí. probable que, digamos, en ese compendio hayan dos capítulos, digamos, por eso hace referencia a dos textos, ¿sí? Ah, ok. Pero, Gracias. Maite, ahí al final de la clase el profe había aclarado que se había equivocado y que estaba uno solo en la bibliografía obligatoria. Ah, bien. bueno, pues yo como me fui antes, pues tenía cosas que hacer, no lo vi entero. Ujú. A ver, porque también sí, el segundo parcial, sí, tienen que hacerlo, sí, sí. El segundo parcial también porque, digamos, bueno, el segundo parcial entran los temas que no trabajamos hasta ahora. De hecho, bueno, justamente nosotros avanzamos un poquito porque dimos una clase cuando que era, digamos, con Bakhtin, por eso incluimos a Bakhtin en el primer parcial, ¿sí? Eh, pero bueno, eso, digamos, distintas comisiones van tomando distintas decisiones en relación a cómo, digamos, a cómo van, digamos, en la cursada. Eh, y nosotros nos quedaría, digamos, la unidad 3, ¿sí? Y la unidad 4, ¿sí? Por eso quería saber si había alguna cuestión de lo que trabajamos con Bakhtin, si, digamos, si había quedado claro lo de los géneros discursivos, si, digamos, podían encontrar alguna relación, porque, bueno, si ustedes vuelven al planteo que se hace, digamos, en el desarrollo inicial, digamos, de la propuesta de cátedra, ¿sí? El hilo conductor es esta idea de la teoría social, la teoría de los discursos sociales, ¿sí? Del Liceo Verón, en el que plantea, digamos así, que los discursos se podrían plantear en términos eh, de un polo, digamos, de la producción del discurso, otro, digamos, de la circulación y otro del reconocimiento, ¿sí? Entonces, nosotros en la unidad 1 nos ocupamos de los orígenes, digamos, de este doble origen de la semiótica, que tenía que ver con Saussure, con Peirce, y después pasamos a la unidad 2, al polo de la producción, digamos, de los discursos, ¿sí? Entonces, hablamos de la teoría de la enunciación, de Emile Benveniste, de las marcas que deja la enunciación, ¿sí? A partir de estos pronombres personales, de las modalizaciones, ¿sí? Que son marcas que quedan en el discurso. Y por otro lado, digamos, a Bakhtin, que plantea, bueno, la noción de género discursivo, ¿sí? La noción de enunciado, ¿sí? Que hay enunciados que son propios de una esfera de la praxis social, ¿sí? Y que digamos, esos enunciados son voces, otras voces que cada, digamos, enunciador toma para sí,
para en el proceso de la comunicación discursiva, y acá lo que, digamos, de alguna manera está presente y muy, digamos, y se va visualizando, es precisamente la noción de discurso, ¿sí? La categoría, la idea de discurso. El autor que vamos a presentar ahora, digamos que yo voy a hacer como una pequeña, digamos así, pasada, digamos, por el autor, porque digo, también no está el teórico todavía, ya pasamos a la unidad 3, ¿sí? Y si ustedes ven en la unidad 3, acerca de las operaciones de reconocimiento del sentido, ¿sí? Si nosotros estábamos en la unidad 2, en las operaciones de producción del sentido, ¿sí? Vamos a estar en la unidad 3 en este polo, el del reconocimiento del sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué les parecería a ustedes que sería esta noción de reconocimiento del sentido? Voy a empezar a grabar, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes entonces que estaríamos en el reconocimiento del sentido? Yo como que pienso que cuando nos dan algún texto, por ejemplo un libro, poder reconocer que ese libro está inspirado en otro libro, que Borges se inspiró en X escritor, entonces nosotros reconocemos huellas de otros en esos textos. Ujú, ujú. Bien. ¿Qué otra cosa les sugiere esta idea de reconocimiento? El reconocer el significado del enunciado. Ujú. La significación, ajá. ¿Qué sería la significación? Digamos, estamos lo que están diciendo, digamos, en alguna medida tiene que ver con esto, ¿sí? Con lo que ustedes están diciendo, ¿sí? Con reconocer, el reconocer el significado del enunciado, ¿sí? Bueno. El texto con el que nosotros vamos a trabajar se llama El lector modelo, ¿sí? Es de Umberto Eco, ¿sí? Umberto Eco era, digamos, un gran, digamos, teórico de la semiótica, ha escrito muchas cosas, escribió un libro también muy conocido que fue llevado al cine, que se llama El nombre de la rosa, ¿sí? Es decir, un autor muy prolífico, italiano, ¿sí? Lo que quiere expresar el autor de su libro enunciado. Ajá, bien. Bien, el reconocimiento de los discursos, ¿sí? Vendría a ser, digamos, como una pregunta acerca de cómo se produce la interpretación, ¿sí? ¿Cómo se produce la interpretación? Que tiene que ver con esto que ustedes decían, la significación, ¿sí? Ahora bien, en este texto que se llama El lector modelo, Umberto Eco, ¿sí? Va a plantear precisamente que va a plantear varias cosas. Es un texto un tanto, digamos, complejo en el sentido de que hace referencia a la obra narrativa, ¿sí? Pero la noción, la categoría de lector modelo se puede aplicar, digamos, no solamente a la obra literaria, sino como precisamente un concepto que permite, ¿sí? Pensar en esta cuestión de la lectura, ¿sí? Y de la relación entre el texto y sus lectores, ¿sí? Y ahí vamos a ver que tanto la noción de autor, porque la menciona, digamos, Umberto Eco, de autor modelo y de lector modelo, son posiciones, son estrategias textuales y no
¿sí? El autor determinado, ¿sí? Borges, como mencionaron hoy, ¿sí? Sino estrategias textuales, ¿sí? Que ponen en funcionamiento el emisor, digamos, el producto. Obviamente que después ese lector modelo, ese autor modelo, ¿sí? Encarna en una figura empírica, ¿sí? Yo que estoy leyendo el libro de Borges, ¿sí? Es decir, pero que son figuras que hacen referencia a posiciones, a estrategias textuales, ¿sí? Me siguen hasta ahí, es decir, no habla del autor en sí, sino de las estrategias que se dio ese autor para prever un lector modelo, ¿sí? Hay unos ejemplos en el texto que dice, bueno, que este autor, ¿sí? Debe suponer un conjunto de contenidos, ¿m? A que se refiere, a ver, dice, para organizar una estrategia textual, un autor debe referirse a una serie de competencias capaces de dar contenido a las expresiones que utiliza, ¿sí? Debe suponer que el conjunto de competencias a que se refiere es el mismo al que se refiere el lector. Por consiguiente, deberá prever un lector modelo capaz de cooperar en la actualización textual de la manera prevista por él y de moverse interpretativamente igual que él se ha movido generativamente, ¿sí? Es decir, en la generación de ese texto, ¿sí? El autor prevé, ¿sí? A un lector, ¿sí? Entonces, dice, puedo proporcionar, ¿sí? Ciertas marcas distintivas de género que selecciona la audiencia. Queridos, por ejemplo, queridos niños, había una vez en un país lejano, ¿sí? Entonces, fíjense, siendo un lector, ¿sí? En la elección de una lengua, ¿sí? Está previendo un lector, ¿sí? Un lector modelo. Es decir, si yo elijo, digamos, el español o el castellano, ¿sí? Bueno, mi lector modelo tendrá que tener, digamos, esas posibilidades de esa interpretación, digamos, de conocer el idioma, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, hay una elección de un tipo de enciclopedia, va a decir Eco, ¿no? Va a decir, bueno, es necesario, digamos, que el lector, que este lector modelo, ¿sí? Que es un lector que supone, digamos, una estrategia, digamos, ahí Eco dice, bueno, la estrategia textual, digamos, tiene que ver con, como toda estrategia, con prever, digamos, como en la estrategia de la guerra, digamos, o en la estrategia del ajedrez, es decir, prever el movimiento del otro, ¿sí? Aunque ese movimiento, después vamos a ver que puede ser, digamos, variable, ¿sí? Pero de alguna manera preverlo, ¿sí? Entonces, en esa estrategia de ese autor, en esas estrategias textuales del autor, ¿sí? Debe prever las estrategias de lectura de ese lector, ¿sí? Entonces, va a decir, por un lado, que el lector modelo, ¿sí? O los lectores, actualizamos una potencialidad de sentido posible que el texto tiene, ¿sí? Con prever se refiere a hacer una predicción, no una predicción, pero sí una anticipación, sí un determinado, no tiene que ver con la predicción, pero sí prever supone, en este caso, digamos, tomando la metáfora de la estrategia, ¿sí? Supone que el lector, ¿sí? Ese lector modelo va a hacer unos determinados movimientos, ¿sí?
que van a hacer posible que ese universo de sentido que puede ser un libro, ¿sí? Pero no solamente se aplica a un libro, digamos, ¿sí? Si nosotros vemos un, un titular de un diario, ¿sí? Por ejemplo, si decimos, digamos, un titular de un diario, gran derrota de Argentina, y digamos, vemos ese titular, ¿qué les parece a ustedes? Gran derrota de Argentina. Ese lector que está leyendo. Que se perdió un partido de fútbol. Claro, Fútbol. exactamente, ¿sí? Ahora bien, no sé si en la imagen, digamos, habría como, no sé, otro tipo de imagen, digamos, que fuera, digamos, en el contexto de una guerra, digamos, bueno, probablemente nos dé, pero bueno, gran derrota de Argentina implicaría, digamos así, que ese lector, ¿sí? Está, digamos, tiene las suficientes herramientas, ¿sí? Para poder comprender ese titular, ¿sí? Bueno, hoy por hoy, digamos, mucho viene acompañado con las imágenes, que también son las imágenes, ya vamos a ver, digamos, son producciones de sentido, ¿sí? Bueno, y que, digamos, el sentido se construye socialmente. Bien, entonces, por un lado están los lectores, ¿sí? Que tienen que tener, digamos, una serie de competencias, ¿sí? Para poner en funcionamiento el texto, ¿sí? Porque precisamente, digamos, la otra noción que nos va a traer Umberto Eco es la noción de texto, ¿sí? No es que no la inventa Eco, digamos, pero ¿qué dice Umberto Eco sobre el texto? Que el texto es una cadena de artificios expresivos, que es un objeto incompleto y que demanda de un lector, ¿sí? Una cooperación de un lector, de un destinatario, ¿sí? Que el texto es una potencialidad, ¿sí? Pero que demanda una serie de movimientos por parte del lector para que se produzca la interpretación. ¿Se entiende esto? ¿Les suena? ¿Les parece, digamos, les parece posible? ¿No les parece? ¿Qué les parece con esto? Sí, profe, porque si por ejemplo pensamos que alguien en el lado, por ejemplo, de una radio, cuando se relata un partido, si consideramos que eso es un texto, el lector tiene que entender, que ubicarse en la cancha, tiene que saber qué es un córner, qué es un penal, quién es el 5 de tal equipo. Totalmente, totalmente, exactamente. Cosa que yo no podría hacer, por ejemplo, porque, o sea, más que en el Mundial, de vez en cuando veo un partido de fútbol, después no tengo ni idea. Entonces, yo puedo, o sea, puedo escuchar que hacen un gol o qué sé yo, pero después todas esas otras cosas quedó por fuera del discurso. Bueno, justamente. Y acá Lucas también dice como el arte. Bueno, precisamente el arte, ¿sí? Tiene esa capacidad, digamos así, bueno, todo lo artístico, ¿no? De generar múltiples sentidos, ¿sí? Por eso lo que vemos también, que en la interpretación se da en el encuentro entre el texto y el lector, ¿sí? Cuando hablamos de texto, bueno, porque hacemos referencia a la bibliografía de Umberto Eco y que Umberto Eco se refiere, digamos, a obra literaria, van a ver que hay muchos ejemplos, por eso yo les puntualizo estas cuestiones que ustedes pueden después ir ubicando en el texto, porque van a ver que hay mucha referencia a obras literarias, digamos, a ejemplos, que justamente, digamos, trabajando esta cuestión de lo textual y del texto, si uno no tiene una enciclopedia lo suficientemente amplia, ¿sí? No alcanza a entender,
digamos, hablo por mí, digamos, no alcanzo a entender, porque bueno, hace referencia a obras literarias en francés, en italiano, digamos, a clásicos que yo no conozco, y entonces, digamos, uno, digamos, alcanza a entender, digamos, la cuestión, digamos, de cómo va planteando, ¿no? Estos conceptos de lector modelo, digamos, ¿sí? De competencia textual, ¿sí? Pero bueno, hace falta, bueno, otro tipo de lectura para poder comprender. Bueno, hoy mencionaban a Borges y yo he leído, digamos, algunas críticas de especialistas de la obra de Borges, entonces dicen, bueno, en tal obra hace referencia al Ulises de Joyce o en tal obra, bueno, esto, ¿quién puede hacer una lectura de ese modo? Bueno, alguien que precisamente se ocupa de eso, que tiene, digamos, la enciclopedia, ¿sí? Lo suficientemente amplia, ¿sí? Como para poder ver que en determinado giro, en determinado momento, pasaje de la obra, por ejemplo, de Borges, hace referencia o un guiño o toma o remite a, ¿sí? O evoca a una situación, ¿se entiende? Es decir, cómo la enciclopedia tiene que ver justamente con, bueno, con todo el bagaje con el cual nosotros nos encontramos frente a un texto, ¿sí? Que tiene que ver desde la posibilidad de manejar el idioma, ¿sí? Bueno, ahí hay en el texto de Humberto Eco palabras en francés, bueno, que no, digamos, tiene que remitirse a un diccionario, digamos, ¿no? Entonces, bueno, cómo este mismo texto nos pone en esta situación de ese lector, ¿sí? Que necesita, digamos, poner en funcionamiento, ¿sí? El texto, ¿sí? Entonces, en ese encuentro entre el texto y el lector, ¿sí? El lector modelo es una figura, ¿sí? En el lector se produce la interpretación, ¿sí? Esto que hemos dicho, que se ha dicho también en otras oportunidades y seguramente en otras cátedras, que probablemente, digamos, cuando volvemos a leer o un texto académico o un libro, digamos, años después, encontramos otras cosas que probablemente en esa primera lectura que hicimos no lo vimos, ¿sí? No lo pudimos interpretar, no lo alcanzamos a interpretar. Bueno, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con el bagaje que fuimos adquiriendo, ¿sí? Supongamos, digamos, en el ámbito académico, pero también por fuera, digamos, del ámbito académico, ¿no? Entonces, habla de eso, digamos, las competencias textuales tienen que ver con esto, ¿no? Con la elección de un estilo, ¿sí? Con la elección de un idioma, ¿sí? Con un tipo de léxico y demás, ¿no? Entonces, las acciones que demanda el texto, ¿sí? Bueno, esto que decía, ¿no? Actualizar su enciclopedia, ¿sí? Es decir, nosotros en una lectura ahí estamos actualizando nuestra enciclopedia, ¿sí? Y que permiten, ¿sí? Llenar esos espacios en blanco, esos intersticios, ¿sí? Que el lector, digamos, que están en el texto, ¿sí? Un texto no dice todo, sino que precisamente hay espacios en blanco que, o intersticios que el lector va colocando, digamos, para darle sentido, ¿sí? A esa lectura, supongamos que es una lectura. Pero también sucede, digamos, si vemos una película, ¿sí? También sucede si miramos, digamos, bueno, cualquier, digamos, producción audiovisual, ¿sí? Bueno, los memes, digamos así, digamos, supone, digamos así, una capacidad, digamos, sí, una capacidad interpretativa que no todos tenemos, ¿sí? O que en determinada edad no podemos interpretar y que en otro momento sí, o digamos, no sé, si mis padres digamos, ven un meme, es probable que queden por fuera de esa interpretación porque digamos, no manejan ese código, ¿sí? Es decir, no solamente, digamos, es el código,
sino un conjunto de estrategias, ¿sí?, textuales que hacen posible la interpretación, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien, bien. Bien, y esas competencias, ¿sí?, tienen que ver con, con saberes, ¿sí?, precisamente con saberes, experiencias, diría yo, digamos, bueno, con un conjunto, digamos, eh, de competencias que hacen posible, ¿sí?, la interpretación, ¿sí? Entonces acá volvemos un poco, digamos, sobre lo que dijimos al comienzo, ¿sí? Si hay, digamos, uno podría decir, bueno, hay un hilo conductor en lo que, digamos, refiere al desarrollo de la cátedra de semiótica, que tiene que ver con la teoría de la discursividad social, ¿sí? Y que los discursos sociales tendrían un polo de la producción, una circulación y un reconocimiento de esos discursos, ¿sí? Entonces, y vamos a ver ya al final de la cursada cómo la noción de discurso se amplía, ¿sí? Y ya, digamos, pasamos de lo meramente lingüístico a otro tipo de producción, ¿sí? También van a ver, digamos, que hace una referencia eh, a Peirce, digamos, Humberto Eco, digamos, en esta idea de esta interpretación, ¿sí? De esta semiosis infinita, digamos, ¿no? O al menos relativamente infinita. Bueno, a ver, hay posibilidades de distintas interpretaciones, ¿sí? Esto que hemos traído el ejemplo de una película, digamos, cómo cada uno puede quedar, digamos, con algún aspecto de esa película y cómo esa interpretación, digamos, también es en función de esas competencias que cada uno tiene, ¿sí? Y entonces, bueno, estamos iniciando, digamos, esta última parte, digamos, viendo el polo del reconocimiento, de la interpretación, ¿sí? Y ya, digamos así, para finalizar, digamos, Eco lo que va a plantear es que existirían, digamos así, como a grandes rasgos, dos tipos de textos, ¿sí? Los textos abiertos y los textos cerrados, ¿sí? Los textos abiertos, ¿sí?, son aquellos textos que poseen una máxima indeterminación textual. Profe, ¿qué página Sí. está leyendo? No estoy leyendo ninguna, porque en realidad es mi resumen, digamos, pero está Ah, ok, ok. hacia el final son varias hojitas, pero yo te puedo decir, bueno, acá, digamos, me detuve en una cita, dice, de manera que prever el correspondiente lector modelo, dice Eco, no significa solo esperar que éste exista, ¿sí?, es decir, que el lector exista empíricamente, sino también mover el texto para construirlo. ¿Mm? Dice, un texto no solo se apoya sobre una competencia, también contribuye a producirlo, es decir, claro, así pues, un texto no es tan perezoso y su exigencia de cooperación no es tan amplia como la que quiere hacer creer. Bueno, digamos, ahí hace como, bueno, unas preguntas, pero en la página 82 dice textos cerrados y textos abiertos. Bárbaro, gracias. Máxima indeterminación. Dice acá, bueno, ahí está, digamos, digamos, la definición, pero bueno, yo lo anoté, digamos, como la máxima indeterminación textual, ¿sí?, en la cual el lector puede moverse,
o los textos cerrados como una mínima indeterminación, ¿sí? Donde, perdón, digamos, los textos abiertos dice máxima indeterminación textual, ¿sí? En la cual, indeterminación textual, en la cual el lector puede moverse, ¿sí? Un texto abierto y un texto cerrado. El texto cerrado, ¿sí? Es la máxima determinación textual. El sentido está restringido. Entonces, un texto abierto, ¿sí? Donde el lector puede moverse más ampliamente. ¿Qué les parece que sería un texto abierto? ¿Un cuento puede ser? Cuento, exactamente. Una novela, ¿sí? Una poesía puede ser también, profe, ¿o Sí, no? sí, una poesía, bueno, bueno, una obra de arte, ¿sí? Si uno pensara, digamos, a la obra como un texto, ¿sí? Bueno, ¿cuánto, digamos, hay de interpretación allí, digamos, y de interpretación y de sensaciones y de cosas que motiva, digamos, esa obra de arte, ¿sí? En ese lector, ¿sí? En cambio, ¿sí? Un texto cerrado es lo que, digamos, el sentido está más restringido, es decir, la posibilidad de interpretación de ese texto, supongamos que estamos solamente viendo textos, pero digamos, en otros sentidos, también digamos, en otro tipo de materialidad del sentido, ¿sí? En una imagen y demás, también puede haber, digamos, no sé si puede ser más fácil de comprender un texto abierto, porque digamos la comprensión, ¿sí? Del texto, ahí le estoy contestando a Maitena, va a tener que ver con qué, con estas competencias que supone de ese lector modelo, ¿sí? Es decir, el autor dice, opera sobre el texto, digamos, como con una estrategia, digamos, ¿sí? Con la estrategia de que ese lector, ¿sí? De ese lector modelo, que no es un lector empírico, pero es un lector modelo, ¿sí? ¿Mm? Va a poder con ese texto, ¿sí? Y la comprensión, digamos, ustedes deben tener también esa experiencia, digamos, la comprensión no es de un momento y para siempre, ¿sí? Sino que supone, digamos, hay textos que son mucho más complejos y que requieren, digamos, un mayor detenimiento, ¿sí? Y que, digamos, al mismo tiempo, bueno, supone de parte de ese lector empírico un conjunto de competencias para poder arribar a esa interpretación. Ahora, esa interpretación no es fija y para siempre, ¿sí? Probablemente, digamos, si ustedes en un año, en 2 años, vuelven sobre algunos de estos textos, van a tener, digamos, mayores, digamos, su enciclopedia se ha ampliado de algún modo, ¿sí? Se ha enriquecido, y es probable que puedan hacer una lectura mucho más, no digo, digamos, la lectura literal, porque, digamos, no, digamos, sino que, bueno, más comprensiva, digamos, otro tipo de lectura, digamos, en el que, bueno, aparezcan cosas que antes no habían advertido, ¿sí? Eso, digamos, sí, Profe, es sí, como cuando ves una película después de mucho tiempo. La viste de chico era una cosa y después la de grande era otra. exacto, exacto, sí, 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 también, digamos, bueno, ahí, digamos, y también cuando uno ve un policial, por ejemplo, digamos, y digamos, que uno piensa que el asesino, digamos, ahí que hay, bueno, toda una estrategia textual, digamos, bueno, de hacernos distraer, digamos, o de tener al menos 2 o 3, em, por posibles culpables, o digamos, supongamos, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, digamos, es una relación, digamos, precisamente, ¿sí?
en el que se encuentran, digamos, esta obra, esta lectura, digamos, este texto, ¿sí? Y ese lector, ¿sí? Pero requiere ciertas aptitudes de ese lector. Si yo, digamos, estoy en una, digamos, yo me puedo dar cuenta que dos personas están conversando, pero, digamos, si están hablando en inglés, no voy a, digamos, yo no sé inglés, no sé qué, digamos, qué es lo que pueden estar diciendo. Lo puedo comprender como una primeridad, por ejemplo, es que hay dos personas que están dialogando, ¿sí? Inclusive dice Eco, ¿no? No solamente, porque también acá se va desarmando, digamos, ya anteriormente lo habíamos mencionado, pero acá Eco lo dice también, esta idea de emisor, código, mensaje y receptor, digamos. Entonces se desarma esa idea, ¿sí? Porque dice, bueno, ya en un diálogo entre dos personas, no solamente interviene el código, es decir, que yo te diga, hola, ¿cómo estás? Sino que también, digamos, interviene, bueno, una gestualidad, un conjunto de otros signos, ¿sí? Que hacen posible esa interpretación. Y que aún así, digamos, después van a decir otros, esa interpretación no es unívoca, no es una sola interpretación, no es solamente es lo que dice el texto, sino también qué otras interpretaciones se puede hacer de ese texto. ¿Sí? Fíjense, digamos, El Capital de Marx, ¿sí? Que, digamos, se ha convertido en un clásico. ¿Sí? Bueno, ese es un libro que ha sido objeto, ¿sí? De múltiples interpretaciones. O la obra de Freud, digamos, así que bueno, de hecho Lacan después hace otra interpretación. Bueno, la Biblia, digamos, objeto de múltiples interpretaciones y ha dado lugar a distintas corrientes, podría decir, no sé cómo se dice, distintas iglesias, distintas miradas respecto de eso, ¿no? Entonces, bueno, con estos ejemplos, digamos, de alguna manera, con esto que acabo de mencionar, no ejemplos, pero digo, bueno, ahí estamos como en digamos, viendo que estos son textos abiertos, que permiten, digamos, bueno, que el lector, ¿sí? Se pueda mover un poco más ampliamente, digamos, en esa producción de sentido, en esa interpretación. Ahora bien, un texto cerrado es que minimiza, ¿sí? Al máximo, minimiza al máximo la posibilidad de interpretación. ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles podrían ser un texto cerrado? Los artículos científicos, No, tampoco. Investigaciones tampoco. Las instrucciones para armar un instrumento, por ejemplo, acá dice Guillermina, sí, una El receta de prospecto cocina. de un medicamento, por ejemplo. ¿Un cómo? Discúlpame, se cortó. El prospecto de un medicamento, cómo Es- tomarlo. Exactamente, el prospecto de un medicamento. Las noticias no, Alejo. Bueno, yo te digo a Lucas, Alejo, te digo todos los nombres. No, una noticia no. Una noticia no es un texto cerrado, al contrario. ¿Sí? Si bien, digamos, está, digamos, bueno, hay todo, digamos, un análisis respecto de los medios. Bueno, los medios construyen un lector, o sea, o se dirigen a un lector, ¿sí? Es decir, para poner dos ejemplos bien, digamos, claros, digamos así. El lector de página 12 no es el mismo lector de La Nación. los reglamentos escolares pueden ser también. Una receta de cocina, sí. Enunciado de una crema de desodorante, bueno, sí. Bueno, sí, todo lo que tenga que ver con instrucciones, una orden, digamos, ahí no hay posibilidades de interpretar mucho. Es decir, si yo te digo andate, digamos, andate de acá, es, digamos, si no hay, digamos, ¿no? Una receta de cocina, una indicación de un médico, un prospecto de un medicamento, digamos así, bueno, podría ser.
las instrucciones, Luciana, ¿qué me preguntaste? Las instrucciones de... Luciana Altamirano. Ah, perdón, pensé que estaba leyendo el chat. No, Ah, le pregunté si los reglamentos escolares podían llegar a ser un texto cerrado. por ejemplo, ¿qué Los tipo de protocolos reglamento? de convivencia o las cuestiones que escriben por ahí los docentes para estar en el aula, esto del COVID también. Y, digamos, ahí estaríamos, bueno, tiene una pretensión, digamos, de texto cerrado, pero, digamos, después, ¿qué pasa? O sea, no habría, digamos, después ¿qué pasa con esa interpretación? Digamos, ¿no? Pero sí, las instrucciones, sí, serían, digamos, como un texto más cerrado, porque, bueno, digamos, no sé, digamos, leer detenidamente el texto, digamos, estaríamos dentro, digamos, así como de un texto, digamos, pero bueno, ya esa lectura, digamos, pero bueno, donde no hay, la diferencia es esto, ¿no? Donde no hay posibilidades de que el lector pueda interpretar, digamos, cualquier cosa, es decir, si una receta de cocina, que es el ejemplo más fácil, digamos, si yo no pongo 200 gramos de harina y pongo 100 o pongo 300, ahí ya, digamos, interpreté mal, digamos, ¿no? Sí, una citación judicial, como dice, digamos, bueno, ahí hay como todo un protocolo, digamos, así de escritura y, digamos, pero, digamos, por otro lado también no hay un texto estrictamente cerrado o estrictamente abierto, digamos, así, son como modelos o como, de alguna manera, generalidades, digamos, así, para pensar, digamos, en esto. La categoría, digamos, importante acá es que el texto, ¿sí? Un es una cadena de artificios expresivos, que es un objeto incompleto, ¿sí? Que es, digamos, que es un objeto que tiene espacios en blanco, ¿sí? Y que esos espacios, ¿sí? Son de alguna manera llenados por por el lector, ¿sí? Por el lector modelo. Y lector modelo, vuelvo a decir, y autor modelo son estrategias, posiciones, ¿sí? No son el autor de tal libro, el, digamos, escritor de tal novela, ¿sí? Sino que son estrategias textuales, que después se encarnan en un sujeto determinado, ¿sí? Pero, digamos, son conceptos, conceptualizaciones. Bien. Con digamos, con estos detenimientos sobre estas categorías, la categoría de lector modelo, la categoría de texto, ¿sí? La categoría de competencias, ¿sí? Son, digamos, algunos de eh, los espacios, digamos, que ustedes tienen que subrayar en el texto, ¿sí? Porque se van a encontrar, ajá, competencia, bueno, son estas estrategias, ¿sí? Que tiene el lector, ¿sí? Para poder poner en funcionamiento, ¿sí? Una de las competencias que mencionamos es, le estoy contestando a Lucas acá que preguntan, una de las competencias es el idioma, ¿sí? Es decir, el idioma en el cual, digamos, digamos, si yo estoy escribiendo en francés, ya digamos, la comunidad francesa, digamos, va a ser la que va a poder leer ese libro, o alguien que tenga las competencias, digamos, para poder hacer esa lectura. O pensemos en el lunfardo, ¿sí? ¿Sí? Que, digamos, si alguien escribe, digamos, con muchas referencias al lunfardo, bueno, está previendo, ¿sí? Que la competencia de ese lector modelo
son aptas precisamente para poder ser comprendidas, ¿sí? ¿Se entiende, Lucas? La enciclopedia es otra de las competencias, ¿sí? Están, digamos, ejemplificadas en el texto. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Ok. Nos veríamos entonces la semana que viene. Yo necesitaría hablar con Luciana Altamirano, después te quedas un ratito con, cuando cerremos acá. Sí, Bien, sí, profe, no hay problema. bueno, ¿Seguimos entonces, leyendo Eco para la semana que viene? sí, lean ECO justamente porque si aparece alguna pregunta, algo, digamos, en relación a lo que ustedes no leyeron, digamos, para esta clase. Y nos quedaría después trabajar la noción de verosímil, la idea de efecto de verdad, digamos, de verosímil, y después sí ya pasaríamos a la unidad 4, que es hacia una teoría de la discursividad social, que ahí trabajaríamos dos textos de Eliseo Verón, ¿sí? Ya bien al final de la cursada. Profe. Bueno, entonces, genial. Si no hay alguna pregunta, algo, digamos, en relación a Humberto Eco o alguna otra cosa, cerraríamos acá y nos encontramos la semana que viene. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, genial. Nos vemos. Chao, Gracias, profe. Buen profe. fin Hasta de... luego. Chau, chau. Esperame un segundito. Sí, Luciana. profe. Haga tranquilo. Ajá. Era porque estaba viendo acá. ¿Vos de qué comisión sos? De la 3. De la 3. Ajá. Algo del examen 10. Ajá. Son muchos de la comisión 3. De las 13:30 soy yo, sí. Ujú. Bien.